de distintas maneras y de Ujú. distintos sectores. El sector energético está desde la semana pasada que hemos También, hablado del sí. corte de gas, ni que hablar. Mm. Pero en este caso, lo que ha ocurrido es uno de los decretos que has mencionado en la apertura, el decreto 450, que lo que hace es profundizar lo que el gobierno ya venía anticipando, que quería avanzar, que es en la desregulación del sector eléctrico, y lo cual ya había tenido algunas normativas previas en lo que va del año. Pero bueno, con el fin del periodo que otorgaba de, de capacidades especiales que tenía Ujú. el Poder Ejecutivo, ha surgido este decreto que era lo que se estaba esperando, ¿no? Y que definitivamente da vuelta, me parece, por así decirlo, a lo que es el sector energético y el sector eléctrico en particular, tal como lo conocíamos hasta hoy. Pero para hablar con algunos detalles un poco más precisos y ver hasta dónde el alcance de estas medidas, estamos con Nicolás Tallariol, quien es economista, consultor en energía y de larga experiencia en la Secretaría de Energía, a quien saludamos. Nicolás, buenas noches. Ignacio Ortiz y Jorge Figueroa, ¿cómo estás? Hola Ignacio, hola Jorge, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchas Buenas gracias noches. por la llamada y la oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, gracias a vos, Nicolás. El 450 creo que va a ser un decreto que puede ser recordado a futuro como algunos otros, ¿no? Pero por la profundidad que pretende en las reformas. ¿Qué primer análisis haces de lo que te ha dejado esa lectura? A ver, el decreto 450, la verdad que sí, tal cual, puede llegar a ser un parteaguas. Hay que ver cómo se camina este Ujú. decreto. Yo lo que veo que el decreto lo que tiene es una fijación clara de la política que quiere el gobierno. Es muy clara. Hay cambios abruptos, rotundos o a los cuales nosotros no estábamos acostumbrados. Esto, por ejemplo, de la regulación del comercio internacional de energía eléctrica, algo que históricamente pasó por manos de la Secretaría de Energía o de CAMESA o de entes estatales, ahora se abre para que cualquier empresa pueda comprar o vender energía eléctrica. Esto de la contratación directa a generadores sin pasar por CAMESA, también es una novedad. Poder contratar a proveedores directamente o elegir proveedores es una novedad, y algunas otras más también, por lo cual esta novedad hay que ver cómo se transita, porque hasta ahora el decreto lo que establece es una idea. El decreto lo que dice es, el gobierno lo que quiere es esto, y se da 24 meses para empezar a regular en detalle cada cosa. ¿Cómo va a ser esto que vos puedas elegir una distribuidora o la otra? Bueno, eso va a ser un tema que tenemos que prestarle mucha atención, porque puede hacer que esto sea un éxito o que esto sea un fracaso. O por ahí en parte, por ahí algunas cuestiones van a funcionar y otras no tanto. Entonces, asistimos a una etapa en donde tenemos que empezar a ver los detalles de cada una de estas medidas que son novedosas. Sin hacer ningún juicio de valor, es por lo pronto una transformación muy ambiciosa que se impone el gobierno para un periodo que por la magnitud no es muy extenso, pues son 24 meses de transición, donde vamos a tener que asistir a una serie enorme de normativas y además en un momento donde, esta es la consulta, ¿no? ¿Cómo se va a transitar? La fusión de los organismos reguladores, que va a ser un tema clave que va a ir en paralelo. Sí, tal cual, yo coincido. Se ha dado muy poco tiempo. Eso está bien porque te exige tener una premura al momento de ponerse a regular. Supongamos que se hubiese dado 10 años. Bueno, los cambios no se implementarían jamás. Es cierto que uno se da plazos cortos y se guarda el as en la manga para prorrogar un poquito más de tiempo en caso de que esté un poco justo. Eh, por lo cual está bien que se haya puesto 24 meses. Y eso que vos planteas también es cierto, al mismo tiempo que plantea esto, se plantea la fusión entre el Enargas y el ENRE, si no me equivoco, el mismo día, decretos Tal continuos, cual. se plantearon eso, por lo cual mayor incertidumbre y mayor complicación en todo esto. Bueno, son desafíos interesantes para tener en cuenta y para ver cómo se resuelven.
Tal cual. Un tema clave es, y que ya se venía trabajando y se venía discutiendo, es el rol de Camesa. ¿Por qué no nos contás un poquito cuál es la modificación sustancial que esto implica de la Camesa que conocemos de los últimos 15, 20 años a la Camesa que pretende el gobierno? A ver, primero definamos un poco o expliquemos básicamente cómo funciona Camesa. Camesa es una especie de intermediario entre los que generan energía eléctrica y los que consumen. En ese coordinar oferta y demanda, manejar el despacho, definir precios, etcétera, etcétera, eso es un poco Camesa. Esto lo que viene a plantear es un escenario nuevo que no termina de aclarar cuál va a ser el rol de Camesa específicamente. Sí, lo que establece es que lo va a liberar un poco de esas tareas. Por ejemplo, esto de que uno va a poder contratar directamente con la generadora, bueno, prescindiría de Camesa. No está detallado, no está especificado todavía en el decreto, y está bien porque los decretos suelen ser más generalistas, para eso después vendrá la normativa específica, imagino que vendrán un montón de resoluciones y disposiciones para aclarar cada uno de estos temas, pero uno entiende que Camesa empieza a liberarse de ese rol, por lo menos en parte. Me parece que tendremos que ver cómo esto camina para ver cómo se ajusta. Igual imagino que la regulación también irá adecuándose poco a poco. No imagino una resolución donde resuelva todas estas cuestiones, ¿No? sino Sí, que sí, imagino que se irá tomando una a otra. sin duda. Lo que ha dicho en algunas oportunidades el gobierno es intentar volver a una compañía puramente técnica, eh, corrida quizás de este intercambio, este rol mediático de intermediación que tenía, como vos lo has descrito, y retrotraerse a lo que era en la década del 90, ¿no? Y en ese sentido es la siguiente pregunta que te quería hacer. Cuando hablamos de la libre contratación con los generadores, ¿a qué nos estamos refiriendo como para tratar de ver el impacto que puede tener en lo cotidiano? De nuevo, no está definido todavía, por lo cual habrá que ver después la letra fina de cómo lo definen, pero lo que uno puede imaginar es un consumidor, no un hogar, porque eso Mm, difícilmente suceda, pero sí una gran empresa, por ejemplo, del tamaño de Aluar, aunque Aluar tiene su propia generación, pero una empresa de ese grande en cuanto a cantidad de consumo, acordando términos y condiciones con una empresa, una generadora térmica o, ¿por qué no?, una empresa de energía renovable, comprándole directamente, pagando los peajes correspondientes en tanto transmisión y distribución, pero sin intermediar ahí con Camesa. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando empieza a faltar energía? ujú. ¿Qué va a hacer Camesa en este caso? ¿Va a participar? ¿No va a participar? ¿Cómo tener líneas dedicadas? Posiblemente esa sea una exigencia, tener líneas dedicadas. Bueno, habrá que ver en el punto, en el detalle, cómo se implementa. Pero sin Porque duda, hoy es medio difícil, porque uno entraría, si eso sucede, debería entrar a utilizar las líneas de 500 o las líneas de extra alta tensión, que son comunes a todo el sistema, tal cual. por lo cual ya no sería difícil ante una situación como la que pasó de corte de luz en los últimos años, cómo asegurarse de uno tener el servicio cuando hay un corte de luz en esa localidad o en otro lugar. Como vos bien aclarás, esto siempre hay que ver cómo se implementa y hasta qué punto, ¿no? Pero también resulta interesante pensar cómo ha sido la experiencia en otros países, por ejemplo, en España, donde el usuario puede elegir, no la distribuidora, porque la distribuidora requiere una infraestructura física que es difícil reproducir, ¿no? Pero sí puede elegir qué tipo de energía quiere, si quiere un proveedor de energía, un generador de energía de fuentes renovables o de fuentes térmicas. ¿Eso lo ves un poquito más posible, un poquito más cercano? Siempre, obviamente, regulación mediante, ¿no? Yo creo que sí, coincido, el tema de la distribución es una especie de monopolio natural en donde no podríamos tener
que en la puerta de nuestra casa 5 o 6 líneas eléctricas para ir eligiendo cuál, pero sí elegir el generador. Entonces empezar a tener como una distinción en las facturas entre distribuidoras y generadoras, y uno elegir qué comprar o no. Me parece que es posible, no en el corto plazo. Yo lo veo por ahí más factible en industrias que que en residenciales. Eh, Ahí me cuesta un poco más, pero por ahí en industria sí, es cierto que las industrias necesitan tener un cuidado especial en su huella de carbono, por lo cual estén más interesadas en contratar energías renovables que de otro tipo de fuentes, y ahí podría sí haber un mercado distintivo. Tal cual. Mencionabas energías renovables y uno de los grandes problemas que están teniendo las energías son, o de las limitaciones, es la capacidad de transporte que tienen las líneas. Y me parece que en uno de los puntos de este decreto, el decreto 450 del que estamos hablando, se empieza a abrir la puerta de lo que se estaba esperando, que es a la inversión privada en las líneas de transporte. ¿Por qué nos comentás un poquito cuál era el problema hasta hoy de por qué un privado no puede llegar a invertir en una línea de transporte? Por más que haya interés, por más que haya necesidad. Hoy todo lo que es inversión en infraestructura, líneas de transporte, está a cargo del Estado. Es quien decide cuáles son las obras, quienes busca su financiamiento, muchas veces presupuesto, muchas veces eh, bancos de desarrollos internacionales o préstamos, los mecanismos que consiga, hace la línea y después la administra la empresa de transporte de energía eléctrica, Transener. Camesa es quien une oferta y demanda, pero los privados no podían entrar. Lo cierto que en la época de Mauricio Macri, en su gobierno, 2015-2019, se intentó avanzar con los que se llamaban en su momento PPP, contratos de participación pública-privada. Tenían la intención de replicar un poco lo que plantea este decreto. No, no anduvo demasiado bien, la verdad que no se hicieron obras. Esperemos que esta vez la cosa ande un poco mejor. Y lo que dice el Estado a través de este decreto es, bueno, yo le permito, como no tengo la capacidad de financiar y entiendo que el Estado no debe ser el único responsable de eso, yo le permito que si viene una empresa privada cualquiera y decide por cuenta y riesgo y tiene su financiamiento hacer una línea que una línea eléctrica que una 2 ciudades, 2 pueblos, yo se lo voy a permitir, que lo cobre como tarifa y que con eso solvente su financiamiento. Bueno, esto está muy bien porque le quita un poco la responsabilidad del Estado. Lo cierto es que los privados suelen utilizar o suelen tener como objetivo líneas bastante rentables o que les asegure cierta ventaja comparativa. El problema que va a tener el Estado ahí es cómo va a ser para establecer líneas eléctricas en lugares por ahí no tan rentables, no tan interesantes, por lo cual cuando vos tenés que el Estado hace todas las líneas, bueno, las que son rentables las compensa con las que son menos rentables. Hoy lo que busca el Estado es que los privados hagan líneas. Y uno imagina que irá por lo menos primero a las líneas más rentables. Después estará en el Estado ver cómo hace para que los privados vayan a las otras líneas menos rentables. Bueno, ahí hay un juego de política pública, de ver cómo se, se, se le da algún incentivo o se busca resolver esa situación. Tal cual, porque además es un tema que afecta a otras áreas de infraestructura también claves, donde la rentabilidad no siempre está presente, pero la necesidad de inversión sí. Nicolás, te agradecemos mucho tu tiempo. A quien quiera o le guste los temas de energía, me parece muy interesante los temas que vos vas siguiendo día a día en tu LinkedIn. Es una ventana para entender un poquito más llanamente lo que ocurre en muchos temas del sector eléctrico, el sector petrolero, el sector del gas. Así que ha sido un gusto charlar con vos. Ignacio, muchas gracias a vos, a Jorge, a todo el programa, a la radio, por dejarme participar y permitirme dar mi opinión al respecto. La Totalmente. verdad, muchísimas gracias. Gracias a vos.
Era Nicolás Tayariol, quien es economista, experto en energía y consultor independiente con larga trayectoria en la Secretaría de Energía.